En este vídeo vamos a ver cómo transportar ficheros de un servidor a otro, servidor Linux a otro Linux, mediante el protocolo SCP. Bueno, el protocolo o la herramienta de línea de comandos SCP. Este es el servidor que tiene habilitado el SSH, ¿vale? Por el puerto 22. Y aquí hemos dejado un fichero que se llama fichero SCP. Entonces, lo que necesitamos es saber la IP del servidor al que vamos a conectar. En este caso es la 101. El usuario con el que nos vamos a conectar, que es un usuario en el que podamos conectarnos por SSH. Y la ruta en donde esté el fichero. En este caso está home, usuario, descargas. Entonces iríamos al servidor o al cliente desde el que nos vamos a conectar y tenemos que ejecutar el comando scp, ¿vale? Le decimos el usuario con el que nos vamos a conectar, usuario, arroba la IP del servidor, que es la 192.168.1.102.101, dos puntos y la ruta donde está el fichero. En este caso está home, usuario, descargas, y como no me acuerdo lo voy a mirar, a ver, creo que era fichero scp, vale, pues fichero scp, vale, y lo vamos a dejar en el mismo sitio en el que estemos. Entonces, si lo queremos dejar en la misma ubicación, pues le llamamos scp file, por ejemplo, por poner otro nombre, vale. O lo podemos guardar en otro sitio, lo podemos guardar en el escritorio, ¿sabes? Home y donde sea, pero vamos a guardarlo en este caso en el mismo directorio en el que estamos en descargas y se va a llamar scp file. Damos a enter y nos va a pedir la contraseña del usuario del servidor. La contraseña de este usuario. ¿Vale? Y ya vemos que si todo es correcto, pues se descargará el fichero. Me pasa un poco con el fichero, pensaba que era más pequeño, pero es un poco más grande. 2 GB de fichero, vaya. Vale, no hay que se ha descargado el fichero. Si hacemos un ls, pues ya le vemos aquí, ¿vale? Le hemos guardado como scp file. Si hacemos un ls-la, vemos lo que ocupa. Aquí ocupa 2 gigas y pico. Entonces vamos a hacer un fichero un poco más pequeño. Vamos a llamarlo fichero scp 2, por ejemplo. Vamos que ocupa un poco y ya está. ls-l. Y aquí vemos que ocupa 792 megas. Entonces ahora lo que queremos hacer es al revés. Lo que vamos a hacer va a ser coger un fichero que tenemos aquí, fichero scp2, y lo vamos a subir a este servidor. Entonces el comando es el mismo, pero invirtiendo el orden de los ficheros. scp fichero 2, como estoy en la misma ruta, pues directamente pues podemos decirle el nombre del fichero y luego todo esto de aquí. ¿Dónde lo queremos dejar? En nuestro caso queremos dejarlo en descargas, y el nombre que queramos llamarle. Vamos a llamarle fichero
vamos a hacer scp file 2, vamos a llamarle. Vamos al enter y ahora nos va a pedir la contraseña también como antes. Y lo que estamos haciendo es lo mismo que hemos hecho antes, lo que en lugar de bajarnos el fichero de este servidor, lo que estamos haciendo es subir el fichero a ese servidor. Como el usuario que hemos elegido para hacerlo tiene permisos en ese directorio, en el home usuario, que es el directorio home de su usuario, pues entonces no nos da ningún problema. Entonces vamos aquí al servidor y aquí debería de estar el fichero. Y aquí está, 700 y pico megas. Y bueno, espero que les haya gustado y mediante este comando scp pues podemos enviar subir y descargar ficheros de un servidor que tenga habilitado el SSH.